Hola, amados estudiantes. Saludo a todos los que nos están viendo y vamos a comenzar nuestra segunda sección de la teología reformada para el Instituto Teológico Genesaret. Felicitaciones para las tres personas, la pareja pastoral, los otros hermanos que se incorporaron en esta semana al curso y esperemos que este sea un buen tiempo para todos. Espero que hayan leído de nuestra primera sección que tratamos la parte histórica de la iglesia, sobre los concilios, sobre las herejías. Espero, mientras cuando vaya a revisar los trabajos, un buen material de investigación. Entonces, vamos a dar comienzo a nuestra segunda sección y vamos a continuar con nuestra línea de tiempo. En la primera sección habíamos visto la línea de tiempo desde el primer concilio, que está en el libro de Hechos, y en Jerusalén, y después consiguiéndolo en Nicea, el Éfeso y así consecutivamente. Y en nuestro caso solamente la herejía, porque cada concilio trató varios temas. Algunos oficializaron fiestas paganas, como los carnavales, otros estaban con el canon, pero para efecto de nosotros es la parte doctrinal, teológica, de enfrentar el arianismo, el pelagismo, Pelayo, monofisismo, docetismo, muchas herejías que habían surgido en esa época que hoy en día lamentablemente a veces se han infiltrado dentro de la iglesia. Por ejemplo, los unitarios. Hay iglesias que solamente son solo Jesús, hay iglesias que solamente es solo Espíritu Santo y iglesias que solamente es solo Dios. Entonces las iglesias unitarias a veces, aunque tengan nombre evangélico, no es algo nuevo porque viene desde los primeros siglos y queremos ver que con la Biblia justamente como un bisturí y separando lo que sí es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces haber visto todo este trasfondo del comienzo de la iglesia y su confrontación temprana con las herejías, comenzamos donde finalizamos. En la primera sección terminamos en el año 476, cuando cayó el imperio romano y empieza la Edad Media o época del oscurantismo. En ese momento cayó el imperio occidental, continuó el imperio oriental, que estaba en la antigua ciudad de Bizancio, después cambiaron un nombre llamando Constantinopla. Ya dando el comienzo a la Edad Media vemos nuestra línea de tiempo algunos tics muy importantes que sucedieron de lo que estaba en esa época, que a veces nosotros no lo valorizamos. En el año 1054 se gesta el cisma oficial, quedando la iglesia ortodoxa bizantina en Oriente y la católica romana en Occidente. La expresión católica, por lo menos los primeros 400 años, no es la misma connotación que tenemos hoy en día de iglesia católica. Católica viene de la palabra universal, que en ese momento se identificaba a todo cristiano en todos lados, en todos sitios, en la presencia geográfica en muchas partes. Y la iglesia oriental aglutinó a las iglesias que estaban en Medio Oriente, en lo que hoy en día es Turquía, Antioquía, el norte de África y la parte de Siria, Líbano hoy en día. Aglutinó a la mayoría de las iglesias y llamándola ortodoxa. También vemos que eso fue en el año 1054. En el año 1096 vemos otro año más. Comienza la primera cruzada. Fueron en total 9 cruzadas que en los próximos 200 años iban a Tierra Santa a liberar supuestamente a Jerusalén, a Tierra Santa de manos de los
infieles de los musulmanes. Pero resulta que cuando hubo la primera cruzada, Medio Oriente estaba habitado por musulmanes, judíos y cristianos de diferentes ritos orientales, como los bizantinos, la iglesia copta, los maronitas en Siria. Entonces cuando vienen los cruzados, ellos con esa excusa de reconquistar la tierra santa, matan, entran a Jerusalén y matan a todos, matan a judíos, a musulmanes y a cristianos bizantinos. No tuvieron compasión, dado que el Papa había prometido que el que liberara Jerusalén y llegaba a Tierra Santa le daban tierra, le daban título y le daban el perdón de los pecados. Aquí metemos ya una parte teológica de la salvación, de soteriología en teología, que es el estudio de la salvación, y vemos que ya en el año 1096 ya teníamos ese problema de que un papa podía dar una bula o un perdón de pecado a todo el que participaba en la cruzada, no importa si era un asesino, era un mujeriego o la mil y una, pero si tú ibas a la cruzada, te daban ya un edicto para perdonar tus pecados. Si quedaba vivo, tenía todos los pecados perdonados, y si moría, no iría al infierno porque ya tu pecado estaba perdonado por el Papa. Entonces ya estamos viendo que cómo se estaba degenerando la parte, bueno, ya estaba degenerada la parte de la iglesia en cuanto al desconocimiento de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Después vemos la Inquisición. La Inquisición medieval se fundó en el año 1184 en la zona de Languedoc, en el sur de Francia. Después, ahí fue la primera vez que la Santa Inquisición se pone, y después eso se expande a España, a Francia, a Italia, a los territorios germánicos, a Eslovaquia. Entonces la Santa Inquisición buscaba erradicar todo movimiento disidente dentro de la Iglesia Católica, apagar las voces de personas que se levantaban diciendo no adoren. Había muchos movimientos, como lo que vamos a ver, levantándose contra la idolatría dentro de la iglesia, que no había que orar o rezar a las imágenes o obediencia jerárquica al Papa. Entonces vemos que la Inquisición se puso en el año 1184. Con todo este contexto que ya hemos visto rápidamente en esta síntesis y vistazo del comienzo del medioevo, del final del Imperio Romano Occidental como tal, y vemos que nuestra línea de tiempo nos va a dar una claridad y una comprensión de cómo Dios estaba haciendo su obra a través de los siglos y cómo Dios levantó movimientos de cristianos y personas para mantener viva esa llamita. Entonces Dios ha permitido este testimonio a través de las vidas de hombres temerosos de Dios a través de los tiempos. Samuel Vila, en un libro llamado la historia evangélica a través de los siglos, él dice que él compara la historia de la iglesia con un mecate o un cable cruzado que usaban en la marina inglesa. En la marina inglesa tenían como unas cuerdas, lo que llamaríamos mecate, pero en esa cuerda había una cuerda pequeña. Entonces esa cuerda pequeña, blanca o de otro color, adjunta a las dos cuerdas entrelazadas, indicaba de dónde comenzaba y a dónde iba a terminar la cabulla o el mecate. En este efecto para arriar las velas, para que ella tenga un sentido de dirección. Entonces Samuel Vila compara esto, que la historia del cristianismo evangélico a través de los siglos tiene su hilo rojo por la sangre de Cristo desde el comienzo y se ha mantenido durante la historia, ese hilo rojo hasta el sol de hoy, hasta que venga nuestro Señor. O sea que siempre ha habido testimonio. Dios ha tenido su gente, aún en la
iglesia o congregación más perversa, Dios tiene gente que no ha doblado sus rodillas a los ídolos o a los baales. Entonces comenzamos con Pedro Waldo o Pierre de Vaux. Este es un hombre que vivía en la ciudad de Lyon, Francia, una ciudad que está más o menos cerca de Ginebra. Y Pedro, Pierre de Vaux, o en nuestro caso Pedro Waldo, él tuvo un encuentro con Dios en base de que un amigo suyo murió, pensó en la eternidad, mandó a buscar la escritura y que la tradujeran al francés, como que lea un comerciante. Y eso le abrió los ojos, buscar a Dios y entrenar, enseñar a la gente. Yo digo, porque esta verdad tiene que ser enseñada en el mismo idioma de la gente, en francés, cosa que es una herejía en ese momento. Y él no era un clérigo. Entonces, un clérigo, una persona que no era clériga, enseñar la Biblia era una herejía o estaba penalizado. Y en ese momento todavía faltaban unos años, unos poquitos años para que se instituyera la Santa Inquisición, el Tribunal de la Santa Inquisición. Entonces, Pedro Waldo, desde por lo menos en el año 1079, ya había tenido conflicto con el obispo de su ciudad. El caso llegó a Roma. Él mismo también apeló al Papa en ese momento. Pero llegó un momento que se rompió esa comunicación y ellos fueron excomulgados. Entonces él le había entrenado a unos jóvenes que le llamaron discípulos y le daba la Biblia o pasajes de la Biblia en francés y lo mandaba en dos, así como aparece en el Nuevo Testamento. Entonces dice, como un hombre estaban esa gente en la iglesia jerárquica, estaban como los fariseos, los saduceos de la época de nuestro Señor Jesús. Dice, ¿quién es este que ni siquiera es sacerdote y está enseñando la Biblia y de paso está encomendando a jóvenes o a personas en dos para predicar la palabra? Esto tiene mucha similitud cuando nuestro Señor Jesucristo encomendó, y la mayoría ninguno era clérigo, algunos eran pescadores como Pedro, Juan y sus hermanos, un recaudador de impuestos, y así Dios tomó gente común a llevar la palabra. Este fue uno de los comienzos de lo que se llamó el grupo valdense. Otros historiadores dicen que los valdenses es más antiguo todavía, que viene del siglo IX, y dice que eso vino del obispo Claudio de Turín, ya que Turín o Torino, en el norte de Italia, hubo un despertar cristiano. El despertar fue orar a Dios, botar unas imágenes. Hoy en día ustedes pueden ir a la ciudad de Torino, en Italia, y la mayoría son iglesias valdenses. Hay muy poco católica. Nominalmente la población se declara protestante, el 80%, pero hay una minoría los que viven un cristianismo bíblico. Sino, bueno, mi abuelo, mi tatarabuelo, el otro, como si fuera una herencia. Pero entonces, otro lado de la moneda, un obispo que está en Turín, que se le adjudica el comienzo de la época de los valdenses como tal. El obispo se llamaba Claudio, a comienzo del siglo IX. Entonces, viendo esto, este vistazo de los valdenses, generalmente los historiadores ponen como un punto de referencia a Pedro Waldo. Pero ya los valdenses es que genera una situación simpática, porque ya habían varios movimientos pietistas o habían varios movimientos cristianos en diferentes pueblos, en diferentes partes del mundo, que ellos no estaban de acuerdo con la doctrina católica o con la doctrina de los ídolos, del Papa y todo eso. Entonces, cuando surgió los valdenses, muchos de estos grupos se adjuntaron a los valdenses y optaron el nombre de los valdenses.
aunque originalmente quizás no fue un discípulo directo de Pierre de Vaux o Pedro Baldo, como el caso de Turín. De Turín hubo un gran movimiento y se le identificó también como los valdenses. Nota curiosa, que ellos al ser excomulgados en el año 1181, fueron excomulgados y 3 años después en Francia vemos, con lo que anteriormente se mencionó, que en el 1184 se crea el Santo Tribunal, y uno, ya se imaginarán que uno de que estaba en la primera lista como hereje eran los valdenses en el Santo Tribunal. Entonces el Santo Tribunal ordenó toda parte en Francia, Italia, en todos los reinos, Alemania, todo eso, de perseguir a la doctrina hereje de los valdenses. Algún tiempo más, pero ellos no fueron intimidados, ellos no cesaron de su empeño de evangelizar. Ellos, vamos a ver qué es lo que ellos creían. Ellos observaban el sacramento del bautismo, aunque rechazaban esta práctica en los niños. O sea que ellos no creían en el bautismo infantil. Creían en la Santísima Trinidad o en la Trinidad, en Dios Trino. Rechazaban como errónea la enseñanza de la Iglesia Católica, como la transustanciación. Rechazaban el purgatorio, la oración por los difuntos, o sea, por los muertos, y a los santos. Aceptaban todos los libros del Antiguo Testamento, también admitían la existencia de un Dios creador, consideraban honorable la institución del matrimonio. Entonces eso es los valdenses. Robert Crosesteck, este es el segundo y menos mencionado, menos conocido. Él nació en el año 1175 y murió en 1253, un inglés. Él defendió a los judíos contra el rey Enrique III e incluso atacó los abusos eclesiásticos contra el Papa. Más que todo, algunos historiadores dicen que fue más el nacionalismo que la parte doctrinal. Aunque él cuestionó al Papa Inocencio IV y su autoridad, porque no querían que los impuestos que se cobraban en Inglaterra, todos los impuestos civiles y eso, se iban a Roma, al Papa. Y él no estaba de acuerdo con eso. Sus escritos dejados en la Universidad de Oxford influenció a John Wycliffe, un reformador que vamos a ver más adelante. Y su estudio importante sobre los campos de filosofía, de la astronomía, matemática, teología, y él era obispo de Lincoln, allá en Inglaterra. Entonces vemos que Robert Crosesteck, él fue una piedra de influencia. Entonces vamos a llegar a John Wycliffe en el año 1320 hasta el año 1384, también inglés. Él, leyendo la Biblia, se convirtió y vio la necesidad que la escritura fuera en inglés para comprensión de todos los escuchas. Por tal motivo, él tradujo del latín al inglés. Defendía envolver a la Biblia como estilo de vida, influenciado por los escritos de Robert Crosesteck, el anterior rey, y viendo la vida de la comunidad de los valdenses. Recuerda que los valdenses también ellos se expandieron, se fueron especialmente de Italia al norte, a Piemonte, de ahí pasaron a Suiza, mucha parte de Francia, Alemania, y un grupo llegó a Inglaterra y le llamaron los lardos o los yardos. Entonces Wycliffe, él veía cómo ellos vivían en comunidad, cómo leían la Biblia, cómo tenían una vida activa, y él decía, oye, esta gente ama la Biblia, y él le llamó la atención eso. Los valdenses lo inspiraron a Wycliffe, porque ellos dicen, bueno, ellos tienen su propia lengua y tienen la escritura en su lengua. Los ingleses también deberían tener lo mismo, y también más la influencia que él tenía de Robert Crosesteck, de buscar la verdad en la Biblia, de ir contra el Papa. Entonces, viendo estas dos inspiraciones, tanto de Crosesteck como de los valdenses, él desarrolla el concepto de que la iglesia es invisible bajo la gracia. O sea, él dice, el cuerpo de Cristo no es la institucional, que la verdadera iglesia de Jesús es invisible bajo la gracia, es espiritual, conformada por los creyentes y cuya autoridad suprema fuese la escritura, y Cristo la cabeza de la iglesia. Estaba contra la esclavitud y contra la guerra. Fue el fundador de la prosa inglesa, o sea, traducir la Biblia
todavía el idioma inglés no estaba desarrollado, en las Islas Británicas se leía o se hablaba el galés, eh, los pictos, los anglos, habían muchos dialectos, bueno, hoy en día también hay dialectos allá, pero en ese momento además todavía no había un idioma como que fue el inglés que unificó, al tener un idioma ya unificó, Inglaterra se unificó bajo un reino con un idioma, igual que Francia, y eso ayudó mucho la Biblia. Y él fue el primero que empezó a traducir la Biblia, como dijimos anteriormente, del latín al inglés. Él entrenó a varios jóvenes, igual que Pedro Waldo, para llevar el Evangelio a cada pueblo. Él los encomendaba, los entrenaba y los enviaba para que fuera, en este caso ya él era clérigo, ¿no? Entonces, y profesor de una universidad en Inglaterra que era Oxford. Entonces, él influyó mucho en esto porque los jóvenes, usar joven en ese momento o persona común a llevar el evangelio no era muy común. Se ganaba la Inquisición. De Wycliffe, él dejó mucho legado, muchos escritos que más adelante va a ser para influencia de otra persona. Llegamos ahora al año 1452 al año 1498 con uno de los pocos pre-reformadores conocidos, que es Girolamo Savonarola, o Jerónimo, algunos le llaman Jerónimo Savonarola, en Italia. Pregonaba contra los abusos de las riquezas y el paganismo del clero. Él confrontaba lo que el paganismo y la liberalidad que había en ese momento de los cleros, que los sacerdotes hacían fiesta y estaban ahí metidos. Y la iglesia, y también él tenía ese concepto, imagínate, de pronto no sé si lo habrá leído a Wycliffe, pero él mantenía el concepto de que la iglesia de Cristo es invisible y espiritual. En su predicación en la Catedral de Florencia, muy famosa, hoy en día en un museo, está la famosa cúpula de San Marco, estaban famosos artistas como Rafaelo Sanzio, Miguel Ángelo o Miguel Ángelo Buonarroti, como se le va a conocer, y Leonardo da Vinci, entre otros. Hago esta referencia porque estos jóvenes todavía artistas, todavía no eran famosos, estaban en su adolescencia y ellos escuchaban a Savonarola en la catedral, y podemos ver que en todas las obras de Rafael, de Miguel Ángel o de Leonardo siempre había una obra referente a Dios, y eso fue gracias a la influencia que influyó Savonarola. La interpretación del Salmo 50 en su obra llamada Mísere, que le escribió encadenado de pies y manos, a lo último, tuvo gran difusión por Lutero. Lutero lo primero que hizo fue desempolvar ese libro llamado Mísere, basado en el Salmo 50 de Savonarola, que lo volvió a imprimir en el año 1523 en el norte de Italia. En el norte de Italia, Florencia fue una ciudad-estado y Savonarola fue quemado por la Inquisición. Él independizó prácticamente, él fue contra los dos papas de su momento. La ciudad fue atacada, vencieron la resistencia, entraron los ejércitos papistas, tomaron la ciudad y ellos restauraron lo que había quitado Girolamo. Este Girolamo Savonarola había quitado la fiesta de los carnavales. Segundo, él había convocado en un sitio público la quema del libro de hechicería, de brujerías, paganos, o de obras que hablaban de cosas hasta sexuales. Todo eso él lo mandó a quemar, amontonó todo eso y lo quemó, ganándose también un poquito de su enemigo. Entonces, porque después de Savonarola, misteriosamente, en esa misma ciudad de Florencia, unos años más adelante, empieza el movimiento renacentista y racionalismo, el humanismo. No es coincidencia que Savonarola quería convertir a Florencia, él mismo lo decía, que Florencia iba a ser la Jerusalén de Europa. Y por eso, tener a una persona que diga que los santos no sirven, que la iglesia es invisible, que el papa tampoco servía,
y prohibió la fiesta de los carnavales, Semana Santa, todas esas fiestas tradicionales, y lo queman a él junto con otros sacerdotes que lo apoyaban, lo quemaron ahí en Florencia. Cuando yo fui a Florencia, en el año 2018, fui a la plaza donde lo quemaron, hay un museo y a mano derecha están un poco de estatua y otro museo donde están las famosas obras de Leonardo y Miguel Ángelo, como el David, una estatua de mármol muy famosa. Y en la plaza yo pensaba que me iba a encontrar con algo, ¿no? Lo único que había yo pensaba que era un desagüe, una placa redondita que decía: aquí fue quemado Girolamo Savonarola. Más adelante sí hay como un pasillo que en ambos lados están las grandes lumbreras que tuvo Florencia, y está la estatua de Leonardo, de Miguel Ángel. Lo que me sorprende es que también está la estatua de Girolamo. O sea, lo dejaron ahí como la misma gente de Florencia dice: bueno, vamos a dejar a Savonarola ahí, porque Florencia en ese momento se ganó su independencia. De hecho, el italiano que conocemos hoy en día, el idioma, dice que es una variación del florentino, que de ahí de Florencia nació, vamos a decir, la raíz y la variación del actual italiano moderno. Y Florencia, cuando estaba Savonarola, llegó a ser una ciudad-estado. Pero después de que quemaron los papas, y esta gente subyugó a Florencia. Para ir terminando, entonces vamos con nuestro último pre-reformador. Ven cómo se ha mantenido el hilo rojo de la historia vamos a decir, desde el Nuevo Testamento, pasando por la era patriarcal de los padres de la iglesia, y llegando a los pre-reformadores. Hay muchos, pero estamos poniendo lo que más impactaron y lo que más se estudian. Está John Hus o Jan Hus. Él vivía en Eslovaquia en el año 1369-1415, lo que hoy en día es la República Checa. Hace unos años atrás era Eslovaquia, pero se separaron y ahora una es Eslovaquia, otra es la República Checa. Hus fue un precursor del movimiento protestante. Los escritos teológicos de John Wycliffe se extendieron ampliamente en Bohemia. Habían sido traídos, se dice, en el año 1401 o 1402 por Jerónimo de Praga, otro profesor de Praga, y lo llevó a la universidad. Él llevó los escritos de John Wycliffe, a Praga. Y Hus estaba muy conmovido por ellos y él lo leyó todo y fue muy influenciado. También Hus en la República Checa, o en la zona de Bohemia donde él vivía, ya estaban establecidos por más de casi 200 años, habían llegado los valdenses. Entonces él también, entre los escritos de Wycliffe y el estilo de vida cristiano de los valdenses, influyó mucho en Hus, hasta que él también, leyendo el libro de Romanos, llegó a comprender lo que es la gracia. Y él se levantó a predicar esta verdad en la Universidad de Praga. En el año 1403 le prohibieron, en plena disputa sobre unas 45 tesis que él había lanzado. Él había sido inspirado por Wycliffe en esas 45 tesis, y bajo el arzobispo de Sibin él fue expulsado de la Universidad de Praga. Entonces Hus, de esa época, en 1403, disfrutó una reputación, pero también una persecución. En el 405 fue activo predicador sinodal, pero el obispo se vio obligado a deponerle por su constante ataque al clero y al papa. El uso de la tecnología del momento: cuando predicaba Hus, tenía personas que indicaban a la audiencia en los murales donde estaba la pintura dentro. Imagínense la iglesia, una catedral grande, y unas personas con unas barras largas señalaban. Ellos ponían unos tapetes en las paredes, y en los tapetes iban ya señalando que si Juan el Bautista, el bautismo de Nuestro Señor Jesús,
el apóstol Pablo, todo eso. Entonces él iba predicando y la gente estaba enseñando, ya estaba usando, vamos a decir, las artes audiovisuales. Es la primera referencia de que alguien está predicando y enseñando eso. Usó su tecnología, donde estaban las pinturas y como referencia del tema de la predicación. Y tenía pintado en las paredes himnos. O sea, los himnos estaban en la pared y todo el mundo podía verlo. Tenían un video bien, pero tenían las paredes con los himnos. Para que todos lo pudieran ver y cantar en el idioma checo, no en latín. Todo eso en el idioma checo, bueno, como dije anteriormente. También influenciado por la vida comunitaria de los valdenses, como dijimos antes. Él desarrolló mucho hábito también como cristiano, un devocional. Y él lo llevó eso a la Universidad de Praga. Él fue doctor en teología y fue rector. Tradujo la Biblia, o así inspirado también como Wycliffe, él tradujo la Biblia del latín al checo. En su discurso cargaba contra la riqueza del clero, la falta de piedad de los sacerdotes y consideraba como única cabeza de la iglesia a Jesucristo. Para que vean que él no es ni un hombre en la cabeza de la iglesia, sino Jesucristo, igual que Wycliffe. Proponiendo privar al clero del poder profano. La iglesia es conformada por los creyentes, no es una institución. Muy parecido a lo que tenía Savonarola, cosa que la iglesia es invisible, igual que decía Wycliffe y Savonarola. Pero él dice que es conformada por los verdaderos creyentes, no es una institución. John Hus prefirió morir antes que negar las verdades que había aprendido de la Biblia. Por lo menos podemos ver... Pedro Waldo no fue quemado, a pesar que fue botado de la iglesia y fue perseguido. Él murió justamente por este territorio, por Bohemia, donde está actualmente la República Checa y Polonia. Y claro, al morir Pedro Waldo quedaron los valdenses, ¿no? Y sus seguidores, que más adelante son los que inspiran a Jan Hus o John Hus. Entonces, Wycliffe también fue condenado, pero Wycliffe murió. No, gracias a Dios que nunca pudo llegar a Roma, murió de una enfermedad, pero dicen que 100 años después, por un edicto de papa, sacaron a los huesos de Wycliffe, lo quemaron y lo botaron a un río. Imagínense, así eran de loco esta gente. Y claro, y Savonarola lo quemaron, y lo que no nombré, que lanzaron el río que atraviesa Florencia, lanzaron las cenizas de Savonarola. Entonces John Hus también lo quemaron y él dice, confío en que el Señor lo fortalece. Él dice que el Señor lo fortalecía en el momento de su muerte y así fue. Fue quemado en la hoguera. Se dice que él había dicho, podrán asar este ganso, pero dentro de 100 años surgirá un cisne y no podrán quemarlo. Exactamente esas palabras, aún me despeluca, me da hasta escalofrío. 102 años después, en la catedral de Wittenberg, Lutero clavaba las 95 tesis. Y ya se imaginan cuál era el símbolo de sello de la carta de Lutero. Fue un cisne blanco. Muchos historiadores dicen que eso fue como una profecía al momento que estaban muriendo Juan Hus, como profetizando, porque exactamente pasaron 102 años. Él dijo, 100 años surgirá un cisne y no podrán quemarlo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, todos estos movimientos y todas estas personas fueron más de 340 años antes de la Reforma. Vemos el corazón de Dios a través de la historia. Dios dispuso la tecnología para avanzar la Biblia como la imprenta de Gutenberg. El primer libro impreso, ya se imaginarán, fue la Biblia. Aspectos generales, todo ello patrocinaron volver a la Biblia como fuente de autoridad. Jesucristo como Salvador. Okay. Como Salvador. Traducir al lenguaje nacional y distribuirla. La iglesia es invisible y sostenida por la gracia de Dios. Los siglos XII al XVI con movimientos pre-reformadores como testimonio del cristianismo bíblico. Era algo novedoso que hombres y mujeres y jóvenes sin ser clérigos fueran instruidos para llevar la palabra. Imagínate, también mujeres y jóvenes que eran la parte de la sociedad que la iglesia decía, bueno, en ese momento, para que ustedes entiendan, una misa era latín y la gente no entendía ni papa. Y no habían sacerdotes mujeres, y mucho menos jóvenes. Hoy en día estos preceptos, ¿cómo podemos enlazar con las nuevas generaciones?
Beneficios. Alfabetización usando la Biblia. La educación se desarrolló mientras avanzaba la Biblia. Del volver a una relación con Dios como Señor y Salvador y no institucional religiosa. No es el estado religioso que está por encima de los creyentes, es Dios mismo. Nuestras creencias dictan nuestro comportamiento. Eso lo dice R.C. Sproul. Entonces vemos que con esta frase de Sproul es como resumir todos estos 430 años. Nuestra creencia dicta nuestro comportamiento. Creemos en Cristo, queremos compartirlo con alguien, pero en nuestro propio idioma y imprimir la Biblia para que le llegue a mayor número de personas. En cuanto a la salvación y justificación, ellos hicieron énfasis en la gracia. Uno de los libros muy usados fue Romanos, tanto por Hus, por Wycliffe, y justamente fue por Romano que estudiando su tesis de doctorado del libro Romano, es donde Lutero encuentra a Dios en Cristo y en la frase donde por la fe somos justificados. En 2 Corintios 4:5 dice, no nos predicamos nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Hoy en día hay desafíos, hay ecumenismo, hay las falsas teorías o herejías que se han infiltrado en la iglesia como los pelagianos, arianismo, todo, neo-ortodoxia, que quieren ser más ortodoxos que la Biblia, ser más santo que Dios, o el arminianismo, o las falsas unciones de la unción de la escoba, de escupir, de comer monte, bendecir la escoba para poder ser salvo. Son enseñanzas extrabíblicas que hoy en día puede hacer el contraste. Frente a un mundo posmoderno que diluye la verdad de la Biblia, es una pregunta: ¿cómo podemos enfrentar la ley de aborto, de igualdad de género, de relativismo y humanismo que están influyendo en el mundo? ¿Cómo llevar una cosmovisión bíblica en todas las áreas de la sociedad? Dice, solo un corazón rendido a Dios como Señor en relación con nuestro Señor Jesucristo como Salvador y guiado en vivir por Él, el Espíritu Santo en su gracia, para poner en la práctica la Biblia. Gracias, mis hermanos. Espero que esto procesen, estudien. Las asignaciones se las enviaré. Creo que ya el sábado tendrás asignaciones del Instituto Genezaret. Lo estarán colocando en las páginas en Gmail. Gracias por su paciencia, por su amor, y les animo que sigan estudiando y sigan leyendo. Y esto apenas está comenzando a tomar cuerpo, y para que ustedes vean cómo el proceso de la reforma no fue un solo evento que alguien se le ocurrió poner un papelito de 95 tesis en la puerta de una iglesia. Entonces, Dios me lo bendiga. Esperamos vernos el próximo sábado por esta misma vía. Amén.